corresponde presentar a nuestros invitados y preguntarles naturalmente su opinión sobre el nombramiento de Hernando de Soto como primer ministro. Doctor Luis Solari, muy buenas noches. Usted ha sido primer ministro, de manera que quisiera que me dé su opinión sobre si el señor Hernando de Soto es una buena idea y podemos esperar que garantice algunos criterios básicos de racionalidad en el manejo de nuestra economía. Gracias, don Fernando, y gracias también a David por estar aquí. Pues cuando a uno le dicen voy a estar con alguien, uno puede decir, entonces no voy, ¿no? A veces uno en este caso, un honor estar con el exministro Tuesta. Bueno, después de esta turbamulta, ¿no es cierto?, en que todos se pelean por cargar el ande en la procesión, como a veces suena en algunos pueblos cuando ya el trago llegó a lo máximo, era necesario dar una imagen potente hacia el exterior y también hacia el interior. No nos olvidemos que la mayor parte de la inversión privada es nacional en el Perú, no es extranjera. Entonces, había que dar un mensaje. Yo creo que el mensaje de Soto ha sido un mensaje muy potente hacia afuera y también hacia adentro. Además, era un candidato que llegó cuarto en las elecciones, entonces no era cualquier candidato. Y hay que recordar que cuando él se retire el año pasado, sus 4.5 puntos pasaron a Porqui casi automáticamente, que a la vez conversaba con el presidente del partido donde estaba de Soto, porque la gente tiene que saber cómo son las cosas. Entonces, esto es muy bueno. Ahora, aquí viene la segunda parte. El presidente ha dicho en el mismo aviso de anuncio, ¿no es cierto?, de que de Soto ha puesto, nosotros por si acaso estamos acá para 3 cosas: proteger las elecciones, la estabilidad económica y adicionalmente la lucha contra la seguridad. Y se ha olvidado el presidente de la cuarta, que son las contingencias. Cuando llueve, como está lloviendo en el norte, va a haber un brote de dengue, va a haber un brote de paludismo, va a haber un brote de chikungunya. Esto va a seguir, viene el Niño, ¿no es cierto?, no solo en Arequipa, en varios sitios. Entonces, por esa razón era que es conveniente que junto con De Soto no solo haya dicho, ok, yo quiero presentar a estos ministros. Aparte, hay ministros que son intocables. El de Defensa, porque Defensa Civil está en Defensa. El de Salud, porque es el que tiene todas las contingencias y porque además este es el mejor salubrista. Y escuchaba anoche un candidato que no ha dicho la verdad. Ha dicho que el Ministerio de Salud es un bastión de Alianza para el Progreso. Eso no es cierto, porque este ministro ha mandado a su casa a 72 personas que estaban vinculadas a la gestión anterior, que estaban vinculadas a las compras desordenadas. Entonces, si tú tienes 700 millones para comprar medicamentos y gastas 400 o 300 y te sobran 300, significa que eres malo, pues que no sirves para esa chamba, hay que cambiar. Entonces, no solamente es esta parte, yo creo que ese ministro no debería ser cambiado, y la otra parte, no me voy a meter con la cuestión económica, la de protección de las elecciones. Entonces, bueno, proteger las elecciones, sí, darle el presupuesto. No. ¿Qué hacen prófugos de la justicia participando en las elecciones? Son prófugos de la justicia por corrupción. El exministro de Transporte, son varios, ¿no es cierto? ¿Qué hacen estas personas con el dinero de la corrupción? ¿Lo van a invertir en las elecciones? O sea, ¿cómo es posible que haya prófugos de la justicia interviniendo en el proceso electoral y adulterándolo en su esencia, ¿no? Lo de la seguridad, ya eso mejor para no acaparar mucho el tiempo, lo podemos ver después. Algunos consejos creo que son importantes. De Soto en esa cuestión tiene oficio, ¿no? Muchas gracias, doctor Solari. David Tuesta, muy buenas noches. Su opinión, por favor, sobre el mismo tema, el nombramiento de Hernando de Soto como primer ministro. Usted lo conoce porque ha seguido su actividad y la expresión de sus ideas, seguramente, desde que creó el instituto a partir del cual que fue su plataforma de acción. Pero luego, como ha recordado el doctor Solari, entró en política primero en el año 90, ayudando a la elaboración de un programa liberal con Mario Vargas Llosa en las elecciones de ese año, y después él mismo fue candidato, como ha recordado el doctor Solari, en las elecciones del año 21. Su opinión sobre su papel, sobre sus ideas, sobre economía en general, sobre la minería en particular, sobre el subsuelo, etcétera. Mira, primero que nada, un saludo acá al doctor Solari, por supuesto, un honor estar a su lado. Coincido básicamente en los puntos que ha señalado del rol, digamos, que debe cumplir el gobierno de acá hacia 28 de julio y por tanto el papel que tiene que cumplir
bueno, mañana se verá confirmar, ¿no? Y juramentar Hernando de Soto. Es sí una buena señal, me parece, entre el mensaje externo e interno. Yo quiero destacar sobre todo el externo, el internacional. Yo creo que Hernando de Soto es muchísimo más respetado y seguro y citado ampliamente por su labor académica prolija, ¿no? Desde la publicación de Hernando del Otro Sendero, ese libro no ha parado de ser citado, digamos, en infinidad, digamos, de investigaciones, ¿no? Seguro mañana, cuando juramente, va a ser sin duda noticia en el Financial Times, etcétera, etcétera, porque es un personaje sumamente respetado. En el ámbito local, yo creo que este es su principal reto. Llega con los pergaminos, por supuesto. Yo creo que sí da confianza en el ámbito internacional a los inversionistas, pero le va a tocar lidiar con los temas domésticos. Entonces, desde su plano de primer ministro y de articulador, como justamente te comentaba el doctor Solari, pues ya desde mi especialidad, todos los puntos que ha mencionado, ¿no? El político, el de la transición en las elecciones, el tema del fenómeno del niño, todos al final, de criminalidad, todo converge al final en el ámbito económico, ¿no? Y acá tenemos serios retos, ¿no? Serios retos que el primero, el más inmediato, es el tema fiscal, ¿no? Porque se está acumulando una deuda enorme como consecuencia de las decisiones de nuestros políticos bastante irresponsables en estos últimos tiempos en el Congreso, que de acuerdo a las estimaciones del Consejo Fiscal puede elevar la deuda pública de este perfil que tiene de 30% en 10 años hasta casi 70% del PBI en el peor de los escenarios. Hay una ley de pensiones para los maestros, de cédula viva, que está a la espera de ser aprobado por insistencia, que son como casi 7.000 millones de soles al año. Entonces, y para siempre, ¿no? Y para siempre. Y dentro de lo malo que tuvo el gobierno de Gerí, esa parte por lo menos dio alguna señal de que intentaba contenerlo. Está el tema de Petroperú también, que es un tema que tiene que reafirmarse ahora o confirmarse que se va a continuar con esa reestructuración. Y no quiero dejar de señalar un tema que mencionó el doctor Solari también, que son, claro, tú mencionas tus objetivos, pero a veces te olvidas de los riesgos, y ya no riesgos, sino el tema del fenómeno del niño. Ya está sobre la cancha. Esto va a generar, sin dudas, en el ámbito económico, problemas en lo que significa inflación. Seguramente a partir de febrero y seguramente en marzo vamos a ver seguramente un incremento de precios, ¿no? Ojalá que no escasee el limón. Usted sabe, cuando escasea el limón acá se genera crisis nacional por el ceviche, absolutamente. Y el pisco sour. El pisco sour. Y bueno, y también puede generar impacto en todo lo que significa la interconexión, ¿no? Todos los temas logísticos y seguramente algún impacto negativo en el crecimiento económico. Entonces, hay que ver y bueno, y luego lo que viene después, si los daños son grandes, implica nuevamente poner recursos fiscales. ¿De dónde vas a sacar esos recursos, ¿no? Con los límites que nos ha colocado el Congreso ahora. Hay contingencia, ¿no? Hay un fondo de contingencia muy limitado, para esas eventualidades. Sumamente limitado. Existe el Fondo de Estabilización Fiscal, que en su mejor momento llegó a casi 12.000 millones de soles y hoy creo que está en los 3.000. En la época del fenómeno del niño, el 2016-17, ¿no? Con el gobierno de Kuczynski, se utilizó casi 5.000 millones, 6.000 millones. O sea, gran parte del fondo se utilizó en ese momento. Entonces, muy probablemente pueda implicar algún tipo de endeudamiento, algún crédito suplementario que no estaba contemplado en el presupuesto público. Entonces, hay elementos entonces con los cuales le va a tocar lidiar a este nuevo gabinete, ¿no? Sin duda. ¿Usted considera que es necesario, si no positivo, que permanezca la ministra Miralles? Por supuesto, y básicamente porque creo que ha estado desarrollando una labor bastante importante en lo que significa urgencia en ese momento de primera línea, que era el tema fiscal. Recordemos que con el anterior premier, con el primer ministro Álvarez, se puso sobre la mesa el tema de ir al Tribunal Constitucional para demandar justamente algunas de estas leyes inconstitucionales que durante el gobierno de Boluarte no se dijo nada. Entonces, eso es algo pendiente que estaba ahí. Y dos, el tema de Petroperú, que vamos a decir, yo lo menciono tanto porque después de mucho tiempo me parece una de las normas o leyes de mayor decisión que se ha dado, ¿no? De poner finalmente el límite
a este barril sin fondo, ¿no? Que nos ha costado en los últimos 3 años 18.000 millones de soles y que nos podría seguir costando más si no se siguiera el plan, que de hecho la semana pasada, justo antes de la firma, se debió haber empezado con los despidos del exceso de personal que existía ahí. Sí. Entonces vamos a ver cómo discurre. De acuerdo. Doctor Solari, usted no es la primera vez que habla sobre el actual ministro de Salud, que no se ha dado a conocer demasiado, ha tenido poco tiempo, es una persona que parece que opta más bien por la discreción, pero usted sostiene que es el mejor salubrista que hay en el Perú y considera necesario que permanezca en funciones. Mire, nosotros tenemos excelentes salubristas en el Perú, teníamos una gran escuela que se perdió, pero ahí hay gente todavía, pero el secreto, como en todas las actividades, es la innovación. La diferencia hace cuando se crean cosas distintas. El doctor Carbone, por ejemplo, recientemente ha sido un gran salubrista especializado en salud rural. Hasta creó un programa que tuvo premios internacionales, casualmente, de integrar a la comunidad en el manejo de la salud, que la gente comience a sentir la salud como un protagonista más del pueblo, de la ciudad, y que sea un instrumento de encuentro, básicamente. O sea que todo, en el Acuerdo Nacional la gente cree en las políticas. No. El secreto del Acuerdo Nacional es tener un sitio donde se encuentran las fuerzas políticas, sociales y el gobierno. Entonces, en ese grupo estaba el doctor Quirós. Y él ha hecho una carrera importante y los exministros le prestamos una atención preferencial, ¿no es cierto?, al ministerio que hemos tenido. Y en el año 2004, el Banco Mundial sacó un libro, porque nosotros, con el famoso seguro integral, obtuvimos un récord de caída brusca de la mortalidad infantil de los pobres y mortalidad materna de los pobres. Entonces, hasta el 2004, a partir de ese momento, ha comenzado un zigzag tipo Olimpiadas de Invierno, ¿no? Con un ministerio que era con atribuido el ministro, políticamente. Hasta que llegamos a la agüita racemada, y eso se recuperó parcialmente con el doctor César Vázquez, que tuvo el buen criterio de encargarle a Quirós el Seguro Integral de Salud. Entonces Quirós, uno entra, parece una nave espacial, lo ha informatizado, tiene una central informática espectacular, ¿no es cierto? Y luego, bueno, ya casi por decantación natural le tocaba ser ministro, entonces lo hicieron ministro. Entonces, de acuerdo. Pero es un tipo que era el resucitador de las DISAS. Bueno. Cuando una dirección estaba mal, que vaya Quirós y ¡boom!, la resucitaba. El tipo un gran gestor. Entonces, mira, si nosotros vemos por los videos cómo viene la lluvia, cómo vienen las torrentadas, cómo viene todo, y nosotros tenemos un brote de chikungunya de dengue, el responsable será el presidente y el señor de Soto, porque va a firmar, ¿no es cierto?, la resolución. Igualmente, si nosotros tenemos un niño y nos despreparamos, o sea, ministros que no deberían salir, el canciller, porque de Soto ha sido pues el todopoderoso, de la banca, y se lo han puesto al costado. O sea, de Soto tiene una llavecita aquí para el interior del país y una llave de este tamaño para las relaciones internacionales. Entonces, canciller, el ministro de Defensa, porque Defensa Civil no puede pues cambiar la arquitectura de eso en pleno proceso. Agricultura. Oye, tenemos un ministerio de Agricultura familiar con el 75% de la agricultura de supervivencia, cuando deberíamos tener un viceministerio de Agricultura asociativa, ¿no?, para el comercio exterior. Entonces son 4 o 5 ministros que yo honestamente no los tocaría, sobre todo los que están metidos en la crisis. Contra la tradición, que es que todo se vaya, ¿no? Sí. Señor Tuesta, el señor de Soto se ha interesado mucho durante los últimos años en la minería y ha tenido posturas un poco heterodoxas sobre las relaciones con la minería informal, criticando las soluciones que suelen proponerse, y además con tesis específicas y disruptivas respecto del subsuelo y la relación con la propiedad privada. ¿Cómo evalúa usted la manera como él llega en su pensamiento y lo que podrá hacer ante el desafío que significa en el Perú la minería informal y desde luego también la minería ilegal? Sí, acá el tema de la minería informal, sobre todo hay un problema, digamos, que ha cruzado transversalmente, ¿no?, de lo que significa la falta de institucionalidad y respeto de las normas. La
la falta de compaginación entre lo que dicen las leyes y lo que finalmente termina sucediendo en las economías. Aquí particularmente se ha dejado espacio amplio, ¿no?, para el desarrollo de esas actividades sin un acompañamiento por parte del Estado respecto a cómo ir incorporando a estos segmentos que hoy representan, en el caso del oro, ¿no?, casi el 50%, más del 50% del total de las exportaciones. ¿No? O sea, tú tienes la realidad ahí, ¿no? De acuerdo. Permítame, a propósito de la realidad, que los interrumpa para dar paso a la franja electoral, que es nuestro deber, y retomamos nuestra conversación todavía por unos minutos. Vamos entonces con la franja electoral. Son las 7:21, retomamos nuestra conversación con nuestros dos invitados que hemos solicitado emitir una opinión sobre el nombramiento de Hernando de Soto como primer ministro. La palabra la tenía David Tuesta, quien debía contestar sobre la visión que tiene Hernando de Soto respecto de la minería informal, ilegal y el subsuelo. Sí, y claro, entonces continuando, que el tema al final de la visión, por lo menos lo que ha expresado en su momento Hernando de Soto, es una visión muy del lado de la problemática que tienen, vamos a decir, esta problemática de estos miles de espacios de explotación de minería informal, pero sin ver todas las restricciones que tiene el formal, ¿no? Porque gran parte del problema justamente de que, oye, ¿por qué existe tantos espacios que no han logrado desarrollarse y explotar y que por tanto se dice esto debiera regresar, las concesiones que se les ha otorgado? Es porque la propia normativa es demasiado complicada, ¿no?, para poder desarrollar las exploraciones necesarias y las inversiones. Se ha generado un esquema de tramitología enorme, ¿no?, que prácticamente multiplica por 3 los procesos que deberían durar, por ejemplo, 2 años, duran 6 hasta 8 años. Entonces, tienes una situación, digamos, bastante asimétrica respecto a lo que le sigues al formal, y el informal lo único que hace es, bueno, yo voy, entro y exploro. Entonces, esa asimetría, ese desbalance, es el que se tiene que buscar converger. Y de hecho, fíjate, cuando se le ha dado espacio al sector informal para que de alguna manera se formalice con los esquemas de Reinfo, ha habido un porcentaje importante que no ha cumplido, ¿no?, con estas expectativas. Y lo que me parecía a mí absurdo es que aquellos que sí habían avanzado y estaban en proceso de formalizarse, de pronto a los que no, los subías nuevamente al coche como que no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, ese tipo de esquemas donde tú al final empujas a romper o a no respetar la institucionalidad vigente, me parece que no es lo ideal, sino más bien es decir, ¿sabes qué? La institucionalidad no existe y no me parece que es la forma como se tiene que avanzar. Vamos a ver cómo se maneja ahora Hernando de Soto cuando asume responsabilidades de jefe del gobierno, es decir, coordinador y vocero de los 18 ministerios. Doctor Solari, usted ha sido ministro de Salud primero, después de haber participado en la marcha de los 4 suyos y la recuperación de la democracia en nuestro país, y después pasó a ser primer ministro. ¿Qué diferencia hay en el ritmo de trabajo, en el horario, en las habilidades que se requieren, no para ocuparse de un ministerio? Además, usted era un profesional de la salud, un médico reconocido, y pasar a ser primer ministro. Bueno, yo hice derechos sociales en salud, civiles y políticos en la PCM, y querían que yo fuera presidente del Congreso, donde dije no, me faltan los derechos económicos. Yo quiero estar en la Comisión de Economía y presidir la Comisión de Economía. ¿Por qué razón? Para complementar. Porque ahí se trabajó con cooperación internacional para hacer un sistema que permitiera hacer un desarrollo rural mediante asociatividad intensiva. Uh-huh. Y aplicable a la minería, aplicable a la agricultura, a la piscicultura, a las caletas pesqueras, ¿no? Por ejemplo, esa caleta que en el norte, que solita se han juntado los pescadores, se han comprado camiones y suben el pescado congelado arriba, eso uno lo puede hacer en todas las caletas pesqueras. Y que dijimos, para que no sea discrecional de los gobiernos, vamos a hacerlo como ley. Bueno, pues ley ahí que no la querían aprobar, ya se aprobó, se promulgó, el MEF nunca la reglamentó y no se aplicó. Porque el compromiso del cooperante fue el primer sitio donde vamos a aplicar esto es en los valles cocaleros, pues como es el consorcio de productores de algodón suroriente, ¿no? 2.200 cocaleros, 4.000 hectáreas de un solo cultivo, algodón variedad cuyalina, que ya está todo vendido. Entonces, sí había espacio. No, eso se hizo desde la Comisión de Economía. Pero vamos a la PCM. Bueno, en la PCM, la primera sorpresa que encontramos viene la
jefa de la oficina asesorial legal de la famosa gestión legal, y me dice, doctor, me dijo, ¿cómo han estado haciendo las leyes acá? Porque no hay biblioteca jurídica. O sea, no se hacían las normas en la PCM, no había biblioteca jurídica, entonces no había nada. No había internet todavía como ahora. Estaba vacío. Entonces ahora una cosa pues, es sentarse hoy día en una galera espartana, ¿no es cierto?, que va a toda velocidad, y otra cosa cuando tú llegas, las máquinas no tienen disco duro. En el Ministerio de Salud no había disco duro, no había nada. Ojalá que el señor de Soto se encuentre con una realidad un poco más. Hay que precisarle a Hernando que el primer ministro tiene 3 funciones. Uno es el contrapeso del presidente, ¿no es cierto?, para la hora de firmar. Ejemplo, Ferrero no firmó la resolución de Popi a canciller. No lo fue. Tomó el cargo y se tuvo que ir por la puerta de falda. 2, coordina. Es el único ministro que puede llamar a los otros a su despacho para un tema que haya que resolver en forma conjunta. Y tercero, cuando el presidente no es el portavoz, él es el portavoz del gobierno. Muy bien, tomamos nota entonces de esa triple responsabilidad que veremos ejercer a Hernando de Soto desde mañana, cuando preste juramento, esperamos, junto a la totalidad de los 18 ministros de sectores. Muchas gracias, David Tuesta y doctor Solari, por su presencia acá. Que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.